democratización, el tema de cómo hacemos que el modo de convivencia, el modo de funcionar, esté regido por principios cada vez más democráticos y no por otros principios. Así que voy a compartir con ustedes y lo que decía Jesús, es importante que nos veamos las caras para que la comunicación sea un poquito más humana. La tecnología de repente deshumaniza un poco la comunicación, pero si nos vemos las caras podemos hacer que no sea tanto, ¿no? Va esto con una parte expositiva inicial y obviamente hay un tiempo contemplado para que ustedes puedan después hacer preguntas, hacer comentarios, pedir alguna ampliación de algún punto que les interesa que lo profundice más, porque yo a veces pensando en el tiempo que dispongo, a veces voy muy rápido. Entonces, cuando termine mi parte, ustedes me pueden pedir, mire, sobre este tema me gustaría que lo desarrollara un poco más y no tendría problema en hacerlo. Ya, veamos. ¿Se está viendo, no? No, ¿Se está todavía no, viendo? no se, todavía no se ¿Todavía ve. no? Ya. Ah. Segundo. ¿Y ahí? ¿Se está viendo? No, todavía no se comparte. Aún no, aún no. No intento. Deme un segundo. ¿Nada? Todavía nada. ¿Va? Me está fallando esta cosa. A ver. Ahí, pero Ahí está me cargando. falta... Sí, ahora sí. Sí, pero me falta que se vea en pantalla completa. Ahí. No. Ahí sí. Ahí sí se está viendo. Me parece que ahí sí, ¿no? Sí se ve, pero la pantalla completa todavía. ¿Están viendo en la presentación con pantalla completa? Todavía. La presentación se le ve así normal, pero en pantalla completa todavía. Qué raro. Ya entonces voy a tener que avanzar así, sin pantalla completa. Claro, podemos Igual, avanzar. Sí, avanzamos. ahí. Y ahí también no sirve, ¿no? Sí, ahí está. Se ve mejor. Ya. A ver. Eh, yo soy Marcelo Castillo, magíster en educación. Ahí está mi correo por si alguien quiere tomar contacto después. Y soy uno de los integrantes del Departamento de Educación y Perfeccionamiento del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, que es como el sindicato, ¿no? Para los que no saben de qué se trata. Es como el sindicato, pero tiene características más de asociación gremial que de sindicato.
que es un tema, digamos, que ha sido ampliamente discutido y en algún momento se tendrá que tomar la decisión si nos sindicalizamos o seguimos como asociación gremial. Escuela abierta y democrática, ¿ya? Yo en mi situación personal, en mi situación laboral, no soy, digamos, un reflejo, un mero producto de las circunstancias de vida en que estoy. Nosotros los seres humanos tenemos el potencial de modificar la realidad, de construir realidad, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata? Si yo, por ejemplo, mi realidad laboral es trabajar en una escuela y paso muchas horas de mi vida en una escuela, la idea es hacer lo que esté a mi alcance, no siempre voy a poder hacerlo todo, pero lo que esté a mi alcance para que esa realidad sea una realidad que yo desee, que yo ame, ¿ya? Bueno, eso suena poético, suena bonito, pero aterricémoslo, veámoslo de manera más terrenal. Partamos con este pensamiento que me parece súper atingente de Michael Apple, norteamericano, que escribió un libro que se llama Escuelas Democráticas. Dice, las escuelas democráticas, como la democracia misma, no se producen por casualidad, se derivan de intentos explícitos de los educadores de poner en vigor las disposiciones y oportunidades que darán vida a la democracia. Es decir, aquí, si queremos relaciones más horizontales, más democráticas dentro de la escuela, no basta con ponerlo en un papel o en un proyecto educativo, en una declaración de principio, en una misión. No, requiere intentos explícitos, es decir, requiere acciones, requiere tomar decisiones, ¿ya? Eso es lo primero que nos está diciendo Michael Apple. Aquí las cosas no se dan por el solo hecho de pensarla o escribirla en un documento. Se requiere pasar a la acción, a algo concreto y práctico, ¿ya? Entonces, a modo, digamos, de marque, de encuadre, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de reflexionar sobre este tema? Primer propósito es que más allá de las metas, los grandes fines que nosotros nos ponemos en nuestra comunidad educativa, es fundamental generar espacio para analizar y reflexionar en torno al modo cotidiano de relacionarnos en la escuela, ¿ya? Es decir, se habla mucho de cómo están los resultados, cuántos niños tenemos, si hay, cómo están los rendimientos, si hay niños repitentes. Se habla de 100.000 cosas durante el año en la escuela. Pero ¿cuántas veces nos detenemos a que este sea un tema de discusión, un tema de reflexión? ¿Cómo nos relacionamos unos a otros en la escuela? Y aquí no solamente estoy hablando de la relación entre pares docentes, sino que relaciones entre los distintos actores. La relación profesor con los demás trabajadores de la educación que están dentro de la comunidad educativa, la relación profesor-estudiantes, ¿cierto? La relación entre estudiantes, en fin, en todas las direcciones. Se requiere ese espacio, si no, no se van a lograr los cambios que queremos. Otro interés de hablar de este tema es reconocer que, además de las contradicciones entre la normativa ministerial, ¿cierto? Lo que viene por decreto, por normativa desde el Ministerio de Educación, ¿cierto? La realidad local y el necesario grado de autonomía de la comunidad educativa. Es decir, lo que dice el ministerio, lo que estamos viendo y viviendo en nuestra realidad local, llámese escuela y entorno de la escuela, la comuna donde estamos insertos, ¿cierto? Entran muchas veces en contradicción con la autonomía que necesitamos para llevar adelante nuestro proyecto.
entra en contradicción lo que nos dicen con lo que podemos hacer o lo que necesitamos hacer. Porque nosotros somos los conocedores de la realidad local, no el ministro de Educación o la ministra de Educación, ni los expertos que están ahí. Nosotros somos los primeros conocedores de qué es lo que está ocurriendo en nuestra realidad, y por lo tanto hay grados de autonomía que son necesarios. No podemos ser unos meros, reproductores de políticas que vienen de más arriba, o estar solamente obedeciendo normas, ¿ya? Entonces, esas dos áreas, digamos, lo que viene prescrito o indicado como norma desde arriba, muchas veces entra en contradicción con lo que necesitamos hacer, de acuerdo a lo que nuestras niñas y niños necesitan, o los intereses que ellos tienen, ¿ya? Ellos y su familia. Entonces, reconozcamos esas contradicciones y vemos después cómo las resolvemos. Otro propósito de esta reflexión es ponernos de acuerdo sobre, a ver, ya, estamos el año entero abocados a trabajar por un proyecto educativo, pero esas metas, esos valores y principios, ¿lo tenemos suficientemente claros? ¿O lo vimos una vez a principios de año, ¿cierto? Cuando, en un gran consejo de profesores, y después nunca más nos acordamos de eso. Entonces, ¿qué tan claro, qué tan internalizado y comprendido tenemos las metas, los valores, los principios que guían nuestro trabajo? No como profesor individualmente, sino que como comunidad educativa, ¿ya? ¿Cómo dotamos de sentido el acto de educar? O sea, en la medida que sabemos hacia dónde vamos, cuál es en nuestro norte, ¿cierto? Nuestras metas, todo lo que hagamos va a adquirir un sentido, y no vamos a estar como mecánicamente haciendo cosas sin saber realmente a dónde apuntan, ¿no? Hacia qué está orientado. Entonces, ¿qué permite eso? Permite que todo lo que hacemos no es un fin en sí mismo, sino que lo entendemos como un medio. O sea, a veces nosotros, las y los docentes, hacemos cosas que no resultan súper bien, y hay otras en donde sentimos que falló, que fracasó, digamos, ese intento. Pero no por eso se nos va a venir todo abajo, porque es ese pequeño éxito, ese pequeño fracaso, es simplemente un medio para algo que está más arriba, un propósito mayor, ¿ya? Pero esto no es solo palabras, esto realmente es algo que tenemos que sentirlo. También tiene que haber una fuerza emocional en lo que estoy haciendo, no es solamente una cosa intelectual. Estos son los valores, estos son los principios. No, o sea, realmente nosotros estamos comprometidos, estamos jugados para que en nuestra escuela nuestros niños sean llevados por ciertos principios y ciertas orientaciones globales. Avanzamos. Un pequeño repaso sobre dónde estamos situados, ¿ya? Nosotros no estamos en el aire, estamos en una realidad de escuela, ¿cierto? No un año, sino que muchos años. Y esa escuela tiene algunos elementos que se mantienen, muchos de ellos contra nuestra voluntad. No quisiéramos que esos elementos estén ahí presentes, pero están. Algunos de ellos están aquí mencionados. El paradigma positivista, es decir, ese afán por objetivarlo todo, ¿ya? Por lo que es cualitativo, forzadamente lo queremos cuantificar, lo queremos medir, ¿cierto? Y esta cultura de la rendición de cuentas, ¿ya? Todo tiene que ser informado, elaborar informes, llenar formularios,
todo eso tiene que ver con el paradigma positivista de que todo puede ser objetivo, y nosotros, las y los profesores, sabemos que en educación no se puede objetivar todo, solo una parte. No podemos medirlo todo. ¿Ah? Podemos medir algunas cosas que nos sirven como para complementar el proceso cualitativo que estamos llevando adelante, ¿ya? Otro elemento es la privatización y endoprivatización, ¿ya? Ojo que a veces decimos que no, los colegios pagados son los que están privatizados, pero yo trabajo en una escuela pública, por lo tanto estoy a salvo de eso. Ojo que muchas de las formas de operar y muchos de los criterios se aplican en nuestras escuelas públicas del Estado, se introducen elementos propios del sistema privado. Por ejemplo, la competencia, fuertes mecanismos de control, el foco en los resultados, el clientelismo escolar. Es decir, nosotros queremos que los niños aprendan porque así nuestra escuela tiene más prestigio, y se introduce ahí todo un tema de marketing y un montón de elementos ajenos a la esencia de educar. Entonces, ojo que endoprivatización quiere decir de que estamos metiendo de contrabando ciertos elementos que son propios del mundo empresarial, lo estamos metiendo en nuestra institución que debiera tener un carácter netamente público, ¿ya? Otro elemento es que la escuela es instrumentalizada, es decir, se le entiende, y sobre todo desde las autoridades muchas veces, se entiende la escuela como un subsistema de otros sistemas, y para ser más concreto, el sistema económico, político y productivo, ¿ya? Es decir, la escuela no tiene una razón de ser en sí misma, de darle la mejor educación y formación posible a nuestras nuevas generaciones, sino que más bien la escuela puesta al servicio del sistema económico. Entonces, visto así, ponemos énfasis en aquellas herramientas, aquellos conocimientos que ayudan a generar mano de obra, a cualificar la mano de obra. Por supuesto que la educación no está para eso. Para eso después viene la educación superior, vienen las universidades, los institutos técnicos, centros técnicos, la escuela, sobre todo la escuela primaria. El gerencialismo, otro elemento de la escuela tradicional. Y con el gerencialismo se va asumiendo y se va naturalizando un trato jerárquico, vertical, ¿cierto? Y de mucho control de los jefes a los subordinados. En circunstancia que la escuela no es una empresa, la escuela es una institución educativa. Por lo tanto, son otros los valores, otros los principios por los que se debe manejar, y aquí cada uno tiene una función distinta, pero no se trata de empleados y jefes, ¿ya? El que está de director o de encargado, digamos, de jefe técnico, del currículum y esos temas como de docente directivo, son tan docentes como cualquiera que está en el aula. Lo que pasa es que está cumpliendo una función distinta, ¿no? Pero así se debe entender, está cumpliendo otra función, pero es un colega nuestro. Entonces, no debe operar esta cosa jerárquica como si funciona y se entiende en el mundo empresarial. Competitiva, fuerte presión para subir resultados, y los resultados, y el rendimiento. Nuestra escuela tiene que alcanzar los mejores puntajes, y eso
no es inocuo, digamos, genera tensiones, genera presión, genera agobio en todo el mundo, en nuestros estudiantes y también en nosotros como docentes. Otro elemento, esto de la escuela como reproductora, como reflejo del todo social, ¿ya? Hay mucho de reproducción de la desigualdad que está afuera, ¿ya? Y eso obviamente nos debe llamar a discutirlo, a reflexionar sobre eso. O sea, no podemos naturalizar que los niños de una familia más acomodada tengan una educación mucho más integral, mucho más completa que los niños de escuelas pobres. Entonces, es un elemento que está ahí, por eso lo pongo, ¿ya? Y tenemos que aplicar un grado de resistencia frente a eso. Nosotros estamos para ser un factor de integración, no de segregación social. Y el otro elemento de la escuela tradicional de puertas cerradas, o sea, mucha desconexión con lo que pasa puertas afuera, fuera de los muros de la escuela. Eso se tiene que ir cambiando, ¿ya? Pero es un elemento que está ahí. Afuera hay problemas culturales, problemas sociales, problemas de seguridad, problemas medioambientales, pero no, nosotros estamos, no perdamos el tiempo con esos problemas que están afuera, concentrémonos en nuestro currículum y la materia que tenemos que pasar. Bueno, eso no debiera ser así. O sea, nosotros debemos apuntar a una escuela mucho más conectada con la comunidad, con el entorno. ¿Por qué? Porque ahí hay muchos elementos que nos ayudan a comprender y a desarrollar aprendizajes nuevos, aprendizajes que a lo mejor no los podríamos alcanzar estando desconectados de la realidad que nos rodea. Ya, hasta ahí, digamos, los elementos de contexto, de diagnóstico, y vámonos a lo que más nos interesa, la parte más propositiva, ¿ya? Cuando hablamos de una escuela abierta y democrática, ¿cierto? Estamos diciendo que nuestra escuela es el espacio donde se materializa el cumplimiento del derecho a la educación. Y cuando digo cumplimiento del derecho, no estoy hablando solamente del acceso, porque eso está bien para otros tiempos, digamos, hace 50 años atrás, 80 años atrás, era todo un tema. O sea, a nuestra población, a nuestras niñas y niños, la prioridad uno es que vayan a la escuela, que no se queden fuera del sistema escolar. Pero eso se ha ido resolviendo con el paso de las décadas. Ya no es tan un tema, digamos, de primer orden. Ahora estamos en un momento histórico donde ya tenemos que ir apuntando ya. Un alto porcentaje de nuestros niños sí tiene acceso a la escuela, pero ahora tenemos que preguntarnos de qué nivel es esa educación. Para resolver el tema del derecho y cumplir, garantizar, digamos, el derecho a la educación, tenemos que preguntarnos de qué nivel es lo que estamos entregando, ¿ya? En el centro de la comunidad educativa, dice acá, y el currículum debe estar el bien común, ¿cierto? Cuando hablamos del bien común, estamos hablando de ciertos rasgos preponderantes, como una escuela que se piensa a sí misma, que reflexiona, donde la democracia y la colaboración son como el punto de partida de todo nuestro quehacer, ¿ya? Son aspectos, digamos, que son ineludibles. O sea, si queremos que nuestra comunidad educativa se abra a la comunidad y además tenga mucha democracia en su forma de funcionar, esto que estoy mencionando acá no puede estar ausente, ¿ya? Ahora, aterrizándolo a la gestión propiamente tal, dejando un poco de lado lo pedagógico,
¿Y qué estamos hablando cuando decimos escuela abierta y democrática? Estamos hablando de una gestión progresista y a la vez humanista, es decir, progresista en el sentido de que se preocupa esta escuela de resolver los aspectos administrativos, los aspectos de recursos, de funcionamiento, ¿cierto? Tratando de que los niños tengan suficientes recursos didácticos, los materiales, los textos, todo lo que necesitan para producir aprendizaje de buen nivel. Pero también en esta gestión estaba muy presente la subjetividad, es decir, cómo lo están viviendo, cómo lo están experimentando estudiantes y docentes el proceso educativo. ¿Lo están pasando bien? ¿Están disfrutando el aprender? ¿O están más bien tensionados, agobiados por el proceso de enseñanza y aprendizaje? Entonces, la gestión progresista y humanista está muy atento a estos elementos que son más externos y a estos otros elementos que son más bien internos, de la mirada interna de las personas que están ahí. Otro elemento de gestión. Estamos hablando de una escuela participativa y dialogante. Es decir, pasamos por alto que estamos a veces en funciones distintas o que tenemos diferencias de otro tipo, de diferencias socioculturales, diferencias de género, diferencias raciales, si se quiere. Bueno, por sobre todas esas diferencias, nosotros le damos participación y dialogamos todos unos con otros, ¿ya? Dialogante significa de que nos estamos entendiendo, que sabemos en qué está cada uno. Los estudiantes saben qué es lo que quieren alcanzar los docentes. Y los docentes saben qué quieren y qué necesitan nuestros niños. Solo con una cultura de diálogo se puede producir ese grado de cercanía y de comprensión mutua de unos con otros. Horizontalidad en las relaciones, como decía antes, aquí no se trata de jefatura, sino que se trata de que estamos todos remando para un mismo lado, ¿ya? Por lo tanto, si bien cumplimos roles distintos, nuestro trato es de mucho respeto y de mucha horizontalidad, y eso se debe reflejar muy bien a la hora de tomar decisiones. ¿Ah? No solamente que nos llevemos bien y que seamos amables unos con otros y mucha fraternidad. No es suficiente eso. También eso se tiene que reflejar a la hora de tomar decisiones importantes. No cualquier decisión. ¿Ah? No se trata de decidir, no sé, a ver cuántos arbolitos plantamos en el patio. No, estoy hablando de decisiones más profundas, decisiones que tienen que ver con el proyecto educativo, hacia dónde lo queremos direccionar. Articuladora de las potencialidades, ¿cierto? En esta escuela abierta y democrática, reconocemos que cada uno tiene sus limitaciones y tiene sus fortalezas. Todos tenemos potencialidades. Bueno, se trata de esta escuela abierta y democrática que produce una sinergia, es decir, toma las potencialidades de uno y las combina, las articula, ¿cierto?, con las potencialidades del otro. Y se produce esa sinergia que dice acá, es decir, no es la sumatoria de las partes, sino que es un todo potente porque tiene la fuerza de cada una de las partes. Escuela conectada con la comunidad, que es un poco lo que ya he mencionado antes, es decir, la escuela no es reproductora de las desigualdades que hay afuera, sino que más bien un factor de convergencia. Convergencia también de las distintas organizaciones y las distintas realidades que están afuera de la escuela.
Afuera de la escuela hay centros culturales, hay centros deportivos, hay organizaciones medioambientales, hay, qué sé yo, grupos juveniles, hay, hay toda una vida, digamos, ocurriendo afuera de la escuela. Bueno, la escuela no es un espacio más, es un espacio que provoca convergencia de todo eso diverso que está vivo alrededor, ¿ya? Flexible en sus fines y procedimientos. Si bien hay cierta política educativa, hay cierto proyecto educativo que hemos definido, no podemos tallarlo en piedra. Esto tiene que irse adecuando, ir tomando en consideración los elementos cambiantes que se producen a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Y esta flexibilidad tiene que ver con fines y procedimientos. Es decir, nosotros queríamos lograr tal cosa, pero resulta que de acuerdo a los cambios que se han producido en la sociedad, la verdad es que tenemos que cambiar esos fines o revisarlos por lo menos, y nuestras formas de proceder también. En relación al sello educativo de esta escuela, siempre nuestro paraguas es la escuela abierta y democrática, no nos olvidemos de eso, estamos hablando de la escuela abierta y democrática. Primero, todas las consideraciones siempre ponen en el centro lo pedagógico, no los resultados, no los conocimientos, no el funcionamiento económico de la escuela, no, lo pedagógico es lo que guía todo lo demás, ¿ya? Esto parece una cosa obvia, pero en la realidad sabemos que no siempre están así. Muchas veces se ponen, por ejemplo, el tema de los resultados por sobre lo que realmente tiene validez pedagógica, ¿ya? Educación integral comunitaria para la vida, ¿ya? No se trata de una escuela asignaturista, ¿cierto? Que enseña un montón de cosas parceladamente, separadamente. No, tiene que apuntar a integrar los saberes, ¿ya? Pensando en que la educación tiene que servir para la vida, es decir, para mejorar la vida de todos los que están ahí, no solo los estudiantes. Lo disciplinar se pone al servicio de lo formativo, ¿ya? Si bien, sobre todo aquí, esto está pensado más bien en la educación secundaria, ¿no? La educación secundaria muchas veces se pone excesivo énfasis en lo disciplinar y nos metemos con temas de ciencia, con temas de tecnología, ¿cierto? Y ponemos tanto énfasis en eso que vamos descuidando el carácter formativo que tiene que tener la educación. Entonces, ¿de qué sirve tener estudiantes que conocen muy bien la biología, que conocen muy bien de botánica, que conocen muy bien de tecnología, si tienen problemas valóricos, si de repente hay problemas de lealtad entre ellos, hay problemas de malos tratos entre ellos? Entonces, decimos que aquí lo formativo está por sobre lo disciplinar, y eso nunca hay que olvidarlo. Laica y acogedora de la diversidad. En nuestras escuelas siempre va a haber diversidad de estudiantes, diversidad en todo sentido, y entre ellos diversidad de credo. Entonces, si apuntamos solamente a un credo, de alguna u otra manera estaríamos pasando a llevar los derechos del niño o la niña que tiene otro credo distinto. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Con una educación laica. Una educación donde toma en cuenta la diversidad de credo y le da un carácter más bien valórico y no tan centrado en una religión en particular. Socialmente integradora, ¿cierto? En nuestra escuela es ideal que lleguen niños de familias de clase baja, clase media, clase alta. Eso es lo ideal, como ocurre en los países desarrollados, ¿ya? De manera que la escuela sea un lugar donde se encuentran familias de distintos niveles sociocultural, socioeconómico,
¿Ah? Entonces, a esa escuela queremos llegar, a una escuela que integre. Si bien afuera están segregados, que la escuela sea un lugar de integración de esa cultura o de esos niveles socioeconómicos. El bien común es su sello, ¿cierto? No el bien del dueño del colegio, no el bien de los administradores de la escuela, ni el bien solo, qué sé yo, de lo que le interesa al profesorado, no, el bien común. Ese es como un criterio que debe estar siempre presente, el bien común. Si tomamos una decisión que es bueno solo para una parte o para ciertos integrantes de la comunidad educativa, por muy dueños del colegio que sea, y no el bien de todos, entonces ahí hay problemas. ¿Sí? Siempre poner eso como parámetro. Si vamos a tomar una decisión que sea buena para todos, no solo para una parte del todo. Desarrolla una escuela que desarrolle el pensamiento crítico y reflexivo, ¿ya? Es muy importante que nuestros niños reflexionen sobre la realidad que viven, mediten, discutan, deliberen, ¿cierto? Porque eso nos va a permitir desarrollar valores de empatía, valores democráticos, valores de convivencia, muy interesantes, ¿ya? Si no lo hacemos cuando son niños, niñas, cuesta más, digamos, después siendo adultos, cuesta más que un adulto adopte, digamos, una forma de ser empática, una forma de ser democrática y muy respetuosa de la diversidad y del punto de vista del otro. Eso hay que irlo inculcando, irlo fortaleciendo desde la más temprana edad. Pensamiento crítico y reflexivo, ya con mucho sentido ciudadano. Integra la dimensión socioemocional. Una escuela que no integra la dimensión socioemocional es una escuela, digamos, que está viendo la mitad nomás del ser humano, no lo está viendo completo, ¿ya? La emocionalidad está muy presente en todos, todas y todos, estudiantes, profesores, todos los que trabajamos en la escuela, tenemos una parte que es la dimensión socioemocional. Bueno, nosotros no podemos verla como una parte más, tenemos que verla como una dimensión que está presente en cada cosa que hacemos. ¿Queremos que se logren ciertos aprendizajes? Pues bien, téngase presente de que lo emocional, lo socioemocional está determinando esos aprendizajes. Si lo emocional es desatendido y no anda bien, por mucho empeño que hagamos y por muchos recursos que pongamos frente a los estudiantes, no lo vamos a lograr. Entonces, tenemos que tener conciencia de eso, la dimensión socioemocional, incorporarla en todo lo que hacemos desde el punto de vista de la práctica docente y la pedagogía. Ya voy cerrando con algunas reflexiones finales. El factor más importante para extraer y desplegar el máximo potencial de un grupo humano es la fraternidad interna entre sus integrantes. Detonadora de la colaboración, el buen tono, buen trato, compromiso epistémico y emotivo hacia el proyecto común, ¿cierto? Cuando hablo de compromiso epistémico, estoy hablando de que si estamos hablando de convivencia, todos estamos entendiendo más o menos lo mismo. Si estamos hablando de una educación más humana, todos estamos entendiendo más o menos algo parecido, ¿cierto? Y estamos comprometidos con esos significados que le damos a los conceptos. Si estamos hablando de educación integral, epistémicamente estamos entendiendo más o menos lo mismo. No digo igual, pero más o menos similar, ¿cierto? Entonces, es esa forma de relacionarnos fraterna, ¿cierto? Hay que extraerla y desplegarla. La manera de que cada uno va a estar dando lo mejor de sí. Si no hay fraternidad, cada uno va a estar
poniendo solo una parte de su potencial y va a tener reservas. Se va a dejar una otra parte para sí, no la va a compartir. Las relaciones fraternas permiten eso, que es como si fuera energía, ¿cierto? Que fluya esa energía con los mejores pensamientos, los mejores sentimientos, los mejores ideales que tiene cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. Y por cierto, eso va a potenciar a las personas, pero también va a potenciar al máximo la institución, la comunidad educativa. Otro elemento acá en mis reflexiones finales, lo que distingue a los grandes líderes de equipo son aquellos que inspiran, que generan relaciones y redes sólidas. No es su intelectualidad, ¿cierto?, sino su inteligencia emocional e interpersonal. ¿Ah? Aquí no corre el tema del cargo que tiene. Es director, es inspector, es orientador. Más bien, aquí estamos hablando del grado de liderazgo de las distintas personas. Profesor de aula. Un profesor de aula, profesora de aula puede tener un fuerte liderazgo dentro de su comunidad educativa, sin tener un cargo de jefatura. Insisto, el liderazgo es una cosa que no necesariamente tiene que estar alineado con si tengo un cargo o no tengo un cargo. Tiene que ver con una manera de relacionarme que inspira a otros, que hace que otros me sigan, que hace que otros se convenzan de lo que yo estoy haciendo. No por imposición, sino que porque están viendo en mí un ejemplo a seguir. Me están viendo como un referente, o una referente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que distingue el liderazgo, ¿ya? Y esas redes, en la escuela no se trata de una sumatoria de personas que están trabajando, se trata de equipos, y los equipos necesitan actuar, funcionar en red. Entonces decimos acá de que un buen liderazgo genera, provoca redes sólidas, ya que pueden venir imprevistos, pueden venir crisis, conflictos dentro de la escuela. Obvio, siempre puede pasar eso, o sea, es raro que una escuela no tenga conflictos, pero habiendo buenos liderazgos, son capaces de sortear esos temporales, esas tormentas que se vienen a las escuelas por distintas circunstancias, ¿cierto? No sé, por ejemplo, un cambio de director, por poner. Llega una directora o un director nuevo. Si ya hay un funcionamiento que opera por liderazgo y no por jefaturas, la persona nueva que llega ahí a ocupar una dirección rápidamente va a percibir eso y se va a moldar, se va a adecuar a ese modo de funcionamiento. Cuando no hay una red sólida, no hay un modo de convivencia más o menos acordado y sólido, quedamos a la intemperie, quedamos expuestos a la personalidad y la forma de dirigir de esa director o directora nueva. Y ahí tenemos el lío. Entonces, ojo con eso. El liderazgo no tiene que ver con la persona que está en la cabeza, sino que con la capacidad del equipo de construir su red, de su manera de relacionarse, ¿ya? Y aquí hablo de inteligencia emocional e interpersonal, o sea, no se trata de que seamos más sabios como sujetos, sino que más sabios como colectivos. Y por último, una buena escuela es aquella que despierta y activa lo mejor que está en el interior de cada una de las personas que están aquí, ¿ya? Despierta y activa. Muchas veces desaprovechamos tremendas potencialidades que hay en nuestros estudiantes, pero también en nuestros colegas docentes, ¿ya? Esto es para lo tenga muy presente, sobre todo los docentes directivos. Hay profesoras, profesores que tienen tremendo potencial en área de comunicaciones, en área, qué sé yo, de afectividad,
en área de hacer trabajar en equipo, en áreas de colaboración. Hay personas que tienen un tremendo potencial y muchas veces por no verlas, por no despertarlas, se desperdician. Y la institución escuela, la verdad que aprovecha solamente un 30% del potencial real que tienen las personas que están dentro de la escuela, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Decimos a veces, nuestra escuela es buena escuela, es mala escuela según los resultados académicos, según los rendimientos. Perdón, es buena o mala escuela por muchas cosas, no solamente por el rendimiento. ¿Ya? El rendimiento no es más que un reflejo, un síntoma de algo mucho más profundo, que es de qué manera convivimos dentro de la escuela, de qué manera nos colaboramos, de qué manera nos potenciamos unos a otros. Eso es lo que me dice si es buena o mala escuela. No porque hay buenos resultados, podemos estar tranquilos de que en la escuela está todo fantástico. A veces hay escuelas que pueden, es tan fuerte la presión por resultados que a la larga lo consiguen adiestrando para las pruebas, ¿no? Pero si miramos un poquito más allá de los rendimientos que exhiben, muchas veces vemos gente estresada, gente tensionada, estudiantes desencantados con el aprendizaje, profesores desencantados con su profesión. ¿Ah? Entonces, ojo, cuando hablemos de buena o mala escuela, aprendamos a verlo con esa amplitud. El rendimiento es un factor, un elemento más entre otros. Eso lo dejo hasta ahí. Muchas gracias por haber escuchado y ahora atento a las preguntas, los comentarios de ustedes, o si quieren podemos ampliar algunos de los puntos que traté acá. Soy todo oídos. ¿Qué dicen colegas? Porque la mayoría son colegas los que están presentes, ¿no? Sí, la mayoría son colegas, todo casi. No hay ninguna participación, ninguna intervención. ¿Cómo lo ven esto que estaba comentando desde la óptica de sus propias realidades? No se trata esto de teorizar, digamos. No se trata de conversar en base a cuestiones netamente teóricas, cognitivas. Conversemos desde nuestra realidad concreta. Venimos terminando recién un año 2021, que no fue un año fácil. En todos los países fue un año muy complejo para el sistema educacional, para las escuelas, por la crisis sanitaria, pero no solo la crisis sanitaria, había una crisis social, una crisis económica, una crisis emocional, ¿cierto? Entonces, no sé si alguna de las cosas que les comenté acá sobre esa escuela abierta y democrática le hace sentido desde la realidad que ustedes vivieron durante el 2021. Consideramos que sí, justamente parece que se avecina un nuevo año digamos, de unas restricciones en cuanto seguimos, al parecer vamos a continuar en la semipresencialidad, y obviamente que esto se da en base a la realidad misma. Nosotros contextualizamos a veces nuestros temas
¿cierto? La educación hoy en día, para asumir nuestro rol de docentes, es necesario, resulta muy necesario que nos alfabeticemos digitalmente, ¿no? Hay que estar acorde con la tecnología, ¿no es cierto? Con el avance tecnológico, hay que estar acorde con la realidad nacional, con el dominio obviamente preciso de lo que es nuestra programación, cada uno obviamente en sus áreas, por ejemplo, los docentes o las docentes de educación inicial, igual viendo las competencias, los dominios, etcétera, en primaria igual, en secundaria cada uno en su especialidad, ya sea los de matemática, comunicación, CTA, ciencias sociales, AIP, etcétera, pero que esto sea pues una alarma para que todos los docentes nos preparemos cada día, obviamente, ¿no? Teniendo en cuenta, obviamente, de que la educación es el motor fundamental para el desarrollo de los pueblos. Si nosotros vemos que acá en el Perú, por ejemplo, y a nivel internacional, ya sea Chile, Colombia, Ecuador, etcétera, siempre estamos nosotros viendo la educación de un punto de vista, pues, digamos, moderno, porque cada vez nosotros tenemos que ir actualizándonos. Obviamente que la educación europea es diferente. Acá, pues, en el Perú, nosotros obviamente y en todos los países, vemos cómo se ha pues, digamos, diferenciado cierta educación. Hay una educación de élite, que es la de que obviamente Europa está siendo el encabezado, y luego los países sudamericanos igualmente, ¿no? Por eso que siempre el docente tiene que estar preparado y sobre todo tiene que conocer, porque justamente eso es lo que va a combatir pues la pobreza y sobre todo, digamos, el tema de mediocridad, ¿no? Porque si el docente se prepara, obviamente va a mejorar su condición social, su condición profesional, ¿no es cierto? Va a ser más competente, ¿cierto? Y mientras que el docente conformista se queda allí con simplemente su título y sin ver la posibilidad de estudiar de repente un bachillerato, una maestría, un doctorado, etc. Por eso hoy en día ya los docentes debemos estar pensando más allá que el futuro mismo, preparándonos, organizándonos, estudiando los grados para poder engrandecer nuestras potencialidades, ¿no es cierto? Fortalecer nuestras competencias y ser pues líderes, como se dice, ¿no? El docente es un líder a nivel de toda sociedad. Entonces, el tema de hoy día, súper interesante, yo considero que eh, debemos de estar al tanto de las modificaciones, al tanto de las variaciones en cuanto a la educación misma, porque hoy en día aquí la meritocracia es lo que está prevaleciendo, ¿no? Siempre nosotros, de acuerdo a nuestro mérito, vamos escalando posiciones en nuestra carrera profesional. Siempre, por eso siempre yo les he dicho, les he comentado, muchas veces, en muchas de las sesiones que hemos tenido vía Zoom o hemos tenido por cualquier medio, siempre el docente se va a caracterizar por ser competente, donde vaya. Y esa competencia lo va a fortalecer estudiando cada vez más, porque obviamente el aprendizaje acaba en la tumba, ¿no? Nosotros toda la vida estamos constantemente en constante aprendizaje. Y es por ello que yo exhorto, insto a que sigamos leyendo. Por ejemplo, una de las funciones principales del maestro es enseñar con el ejemplo. Si el maestro no tiene el hábito de la lectura, ¿cómo va a enseñar a leer a sus estudiantes, ¿no? ¿Cómo va a contagiar a sus estudiantes del hábito de la lectura si el maestro o el docente o la profesora no lee? Entonces, es por ello que siempre la lectura, el buen manejo, el hábito de la lectura y sobre todo el autoaprendizaje, hoy en día que se ha dado bastante énfasis
en esta educación remota la autonomía, ¿no? La autonomía del estudiante en su casa, ¿no? El estudiante es autónomo asumiendo su rol de estudiante mismo para lograr las metas, lograr el aprendizaje, obviamente, ¿no? Entonces, Jesús, sí, sí, te quería preguntar, las personas, los colegas asistentes, los y las colegas son de distintas escuelas, ¿no? sí, sí, justamente, Pero en algunos casos hay grupos, o sea, más de uno de la escuela, ¿no? Hay así es. grupos, claro, ¿por qué pregunto eso? Porque esto que de repente es tan obvio y tan de sentido común, digamos, todas estas cosas que estamos conversando, también hay que reconocer de que no es tan simple llevarlo a nuestra realidad. ¿Ah? En la primera lámina decía ahí, ama la realidad que construye. Bueno, pero esa realidad no viene dada, digamos, nadie me la regala. Hay que hacer un esfuerzo y por construirla, ¿no? Para poder amar esa realidad. El Así tema es que reconociendo esas dificultades, esas barreras que siempre vamos a encontrar, es muy importante no hacer el esfuerzo solos, unirnos con otros, con otras que están al lado mío. Es súper importante aquí la colaboración entre pares, porque un profesor o profesora sola que quiere cambiar un poco la cultura, oye, no, en esta escuela hay muy poca democracia, no anda bien la convivencia, ya yo voy a, como si fuera Superwoman o Superman, ¿cierto? Voy a resolver estos problemas, voy a concentrarme y voy a dar algunas ideas y voy a ponerme en acción. No, no funciona así, porque rápidamente te vas a sentir que vas contra la corriente y te va a agotar, te van a llegar críticas y te vas a desencantar, te vas a frustrar. Es muy importante verlo en solidaridad y colaboración con otros pares. Entonces, todo esto que he desarrollado en la presentación, verla no como algo, como un desafío tan personal, es un desafío colectivo en realidad, ¿ya? Entonces, si hay un grupo, no sé, 5 o 6, que son de una misma escuela, bueno, aquí hay un tema de conversación que pueden tratar y pueden darle una vuelta. Yo les voy a compartir a todo esto, o sea, a través tuyo, te voy a hacer llegar a ti esta presentación, Jesús, bien. para que después tú se las hagas llegar a cada uno, pero no para que quede guardado ahí en una carpeta más del computador. Es porque aquí hay un material, hay una materia prima, digamos, para ver cómo nos apoyamos y sin pretender transformarnos en un grupo revolucionario que va a transformar todo, sino que al menos ir avanzando en algunas cosas respecto a la forma de funcionar, cómo aportar a que se democraticen más algunas decisiones, se tomen algunas medidas para que la convivencia ande mejor, etcétera, etcétera. Pero insisto, aquí hay un buen motivo como para juntarse informalmente, si esto no tiene por qué ser un carácter tan academicista o tan formal. ¿Ah? Esto parte así, parte informalmente. Las transformaciones no son institucionales ni por decreto. Las transformaciones son por convergencia, por sinergia, por unión de voluntades. Eso es el primer paso de cualquier transformación importante. Se da a nivel social, pero también se da a nivel institucional.
Entonces, si hay cambios que hacer, empecemos a hacerlo y a discutirlo en grupos pequeños. Después se irán integrando otros. Tampoco se trata de que el 100% de mis colegas me van a seguir. Un grupo pequeño. Pero es importante sentir que estamos dando unos primeros pasos, porque mal que mal nosotros en el año ocupamos bastantes horas de nuestra vida para esto. Nosotros estamos conscientes de que como profesores nuestro trabajo no siempre empieza con la jornada y termina cuando ya los niños se van para sus casas y yo me voy para la mía. Mucho trabajo docente continúa en la casa, con el tema de las guías, con el tema de hacer pruebas, revisar pruebas, preparar materiales, buscar información en internet. Entonces, son muchas. Si nosotros sumáramos la cantidad de horas que le dedicamos de nuestras vidas a este trabajo, a esta profesión, es bastante. Entonces, ¿cómo nos va a valer la pena hacer un esfuerzo para que esa cantidad tremenda de horas sean realmente más significativas, que tengan un sentido más profundo en mi quehacer, y no como un trabajo que hay que cumplir, que hay que entregarle ese informe al jefe porque si no voy a tener problema. No, eso no debe ser la motivación, cumplir. Aquí la motivación de ser docente básicamente porque yo siento que estoy haciendo algo importante. Así es. Estoy cambiándole la vida a otros. Bien. Pero se requiere que la institución funcione de una manera que esté alineada con eso que es más inspirador, ¿no? Bien, bien, maestro. Asumiendo algunas de las preguntas, aquí hay una interrogante de parte de nuestra colega Valeria, dice, una de nuestras ¿Hay alguna competencias... ¿Hay alguna posibilidad que me haga directamente la pregunta para no escuchar solo tu voz? Escuchar otras Sí, voces. sino que lo está escribiendo al chat. Lo está escribiendo al chat. Yo estoy tratando de leerlo para que puedas, para que podamos entenderla. Dice una de O nuestras... sea, A ver, ya dale. dice, una de nuestras competencias es poder propiciar un clima propicio en las aulas. ¿Qué hacer si de parte de los directivos no vemos ese interés? Esa es la Bueno, pregunta. esto funciona por diálogo, no por presión. O sea, no porque nosotros tenemos la razón, los que están en los cargos directivos me tienen que apoyar y seguir mi super propuesta, ¿cierto? O nuestra propuesta, porque estoy recién hablando de que esto no debe ser un esfuerzo de individuos, de personas aisladas, sino que de grupos. ¿Ya? Aquí se requiere vivir digamos, seguir un camino de diálogo. Primero, reflexión interna entre los que estamos más o menos sintonizados. Y luego una vez que ha tenido un cierto grado de madurez, de consenso, ¿no? Nos ponemos de acuerdo en algunas cosas básicas, recién pedimos esos espacios de diálogo con el que está en un cargo directivo. Y aquí funciona más por encantar con nuestra propuesta a la otra persona. No decir, no, aquí la razón la tenemos nosotros, usted está equivocado, está equivocada. La palabra clave aquí es siempre ir poniéndonos de acuerdo a partir de un diálogo, pero un diálogo realmente donde nos escuchamos unos a otros, no donde está una parte que quiere solo ser escuchada e imponer lo suyo,
y la otra parte que se sienta como que ay, me están forzando algo. Entonces, mi respuesta sería, primero dialoguemos en el grupo con mis colegas y una vez que tengamos ciertas ideas más o menos elaboradas de cuál es nuestra propuesta, recién pidamos ese diálogo con los que toman las decisiones y que están en los cargos directivos, ¿ya? Pero nada por presión, nada porque yo tengo la razón, sino que aquí es más bien un trabajo de que la otra persona conecte intelectual y emocionalmente con la propuesta. Y los cargos van a pasar a un segundo plano. Va a ser una cosa secundaria que estemos hablando con el director, con el inspector o con el dueño del colegio. Va a pasar a ser una cosa secundaria, porque lo primario va a ser los puntos de encuentro que se van a generar ahí. Bien, maestro, ¿Está gracias. moldeado? Bien, gracias. Bien, si no hay ninguna otra interrogante ni otra consulta, entonces vamos ya estamos dando ya por culminado la sesión de hoy, si es que no hubiera alguna pregunta. Bien, maestro, entonces, para reiterarles el agradecimiento especial, profundo agradecimiento que le damos por su participación en este curso de actualización y capacitación docente. Quiero agradecer a nombre de los profesores, a nombre de la Asociación Cultural Todas las Sangres, para darles y reiterarles este agradecimiento infinito por esta participación. Bien, si no tuviera algo más que agregar, maestro Marcelo, para pasarnos a despedir. No, es lo que estaba diciendo. Esto, si vamos a hacer algo, no solamente va a ser por nuestros estudiantes, también hagámoslo por nosotros mismos. Hagámonos un cariño a nosotros. Y hacernos un cariño a nosotros significa intencionar mejoras en nuestra labor cotidiana, en nuestra labor docente. ¿Ah? Así es. Ahora, si puede que yo esté absolutamente satisfecho, conforme con mi realidad como docente y nada, bueno, enhorabuena, que afortunado, que afortunada, pero si no es el caso y yo siento que hay cosas que no me gustan y que me hacen sentir agobio, me hacen sentir estrés, me hacen sentir cierto grado de frustración en mi labor docente, bueno, aquí hay algunos elementos que pueden considerar para empezar a conversar con mis pares y, como digo, después de a poco se tendrá que ir ampliando a otros colegas más y a los docentes directivos, los que toman las decisiones. Así es, maestro. Cierro con eso, o sea, hagámoslo por nosotros mismos, nosotras mismas, también. Así es. Por nuestros niños, por la escuela y por la educación de Perú en este caso. Bien, maestro. Así es. Bien, gracias. Esperamos que haya sido de su completo agrado y sobre todo rescatar ya lo mejor de estos temas que está dando. Bien, muchísimas gracias, maestro Marcelo Castillo. Muchísimas gracias a todos los participantes. No olvidar también estamos mañana continuamos con el tema. Mañana estamos continuando con el tema de desarrollo de la competencia digital docente, rol docente como mediador en la educación a distancia y el rol de las TIC en las sesiones de aprendizaje. Se sugiere que para el día de mañana los profesores tengan... Disculpa, Jesús, sí. Jesús, me despido. Jesús, gracias. me despido. Gracias, maestro. Me envía luego su diapositiva para compartir con los profesores. Bien, gracias. Te lo mando para que se lo reenvíes tú.
Bien. Chao, gracias. chao. Un abrazo. Gracias. Que esté muy bien. Gracias, Chao, maestro. chao. Chao, chao. Gracias, gracias. Bien, entonces, como les decía, colegas, el día de mañana se sugiere que estén trabajando mañana en una laptop o una computadora, porque el maestro va a dar algunos programas de TICs, cómo trabajar las sesiones, hay programas interactivos muy interesantes, como el Google Meet, el Microsoft Teams, y tantos temas o todos programas que el maestro va a desarrollar, ¿no? Como especie de alfabetización digital. Ya entonces, aprovechemos esta sesión el día de mañana con el maestro Oscar Tipismana, a fin de que podamos pues rescatar y aprender nuevas cosas en estos momentos de pandemia. Bien, entonces, dicho esto, nos despedimos hasta el día de mañana. Gracias por su atención. Muchas gracias. Nos despedimos hasta el día de mañana. Cuídense mucho. Paz y bien con todos. Mañana. Paz y bien. Hasta Cuídense. Sí, bien, mañana. muchas gracias. Para todos. Gracias a ustedes. Bendiciones. Gracias. Paz y bien. Nos vemos mañana.